semana pasada estuvimos hablando acerca de algo que se está discutiendo en Corrientes y se continúa discutiendo y tiene que ver con la ley de cupo laboral trans. Sobre todo en el Consejo Deliberante hubo algunas reuniones y bueno, la promesa era poder hablar hoy con algunos concejales que recibieron la semana pasada al grupo de chicas y bueno, de alguna manera se comprometieron a abordar el tema, a tenerlo en cuenta. Sabemos que estamos en etapa de elecciones y por lo menos hasta que termine estas elecciones provinciales quizás sea difícil que se aborde, pero bueno, es algo que me parece que está bueno que en algún momento se plantee, ¿no? Y mantenerlo un poco en agenda, ¿no? O sea, hoy antes de venir hablé con Patricia Ramírez, que fue con la persona con la que hablamos, la activista trans que hablamos la semana pasada, y me comentó que le comentaron a ella que el compromiso de tratarlo, pero después de las elecciones. Intentamos dar con Florencia Ojeda, con Nieves, con dos concejales que las habían recibido las chicas. Se complicó un poco por el tema, intuyo que de la campaña, pero sí pudimos dar con una de las concejalas que presentó el proyecto, que es Lorena Cafa, que no sé si está en línea. Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Está con nosotros en línea. ¿Qué tal, Lorena, acá de Radio Continental? Chango Nicolini, José Loquet, Fede Molina y quien te habla, Mayra Bolleras, te saludamos. Buenas tardes. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Cómo andás, Lore? Lore, vos... Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien. Con Lore nos conocemos de pequeñitos. De toda la vida. De toda la vida. O sea, de hecho, mi despertar de la diversidad sexual fue al lado de ella, les quiero contar. Totalmente. ¿O no? Íbamos a la clínica escondidas. Escondidas. Qué lugar. Bueno, ¿vas a contar todo? Bueno, un poquito. Hay que tirar un poquito de cosas. Bueno, pero fue... te quiero decir, el lugar de exploración de nuestra generación. Digamos. Totalmente. Sí, no tenía nada de malo, era un boliche... No, boliche. ¿Por qué va a tener algo de mal? No, estaba bueno, por eso íbamos. Aparte, era el único boliche que habría después que todos cerraban, digamos. Bueno, por eso íbamos antes, porque éramos chiques. Tipo after. No íbamos de after, nosotros no estábamos por esas Federico, cosas. usted ya se fue. Él siempre va a lo turbio. Nosotros íbamos a la cuestión sana. Lore, presentaste vos junto con la concejala La Probita, ¿no? El proyecto de adhesión. ¿Cómo? Perdón. Y Magda Duarte, el proyecto de adhesión a la ley de cupo laboral trans hace 2 semanas, ¿no? Sí, exactamente. Igual les quiero contar que el año pasado ya habíamos presentado, bueno, en este caso lo había presentado un concejal que hoy en día no está con nosotros, que es Jaime Galvez, al cual obviamente que acompañamos ese proyecto que igual nunca se trató en la comisión, así que teníamos la intención de volver a presentar otro, y cuando supimos que se empezó a tratar en las cámaras, bueno, esperamos que se apruebe, sabiendo que se iba a aprobar, que este año salía, después de tantos años de lucha, se logró en la Cámara de Diputados y Senadores poder unificar los dos proyectos que estaban hace muchos años. De Nación estás diciendo. Claro, de Nación, entonces bueno, esperamos eso, sabiendo que tenían números suficientes para luego poder presentar directamente la adhesión, que es lo que hicimos hace 2 semanas. Bien, ¿y cómo ven el panorama? Porque un poco también hablábamos con Patricia Ramírez, referente trans acá de Corrientes, que se juntó la semana pasada con algunos y algunas concejalas, donde le dieron el visto bueno, digamos, y el compromiso de tratar. ¿Cómo ven ustedes el camino? Sí, el día que tuvimos comisiones, las recibimos a las chicas en el recinto con algunos concejales del oficialismo y de la oposición. La idea era más o menos poder conversar de qué se trataba, digamos, la ley, poder contarle al presidente de la Comisión de Legislación, que es la comisión a la cual se giró el proyecto, para que él, bueno, pueda ponerlo, digamos, en la comisión, para trabajarlo, para tratarlo, para modificar, para lo que sea, pero para que salga principalmente. Es que es el doctor Nieves, ¿no? Claro, sí, es el concejal Fabián Nieves. Él es el presidente de la Comisión de Legislación. Bien. Entonces, bueno, esa reunión tenía ese sentido, ¿no? Que puedan las chicas conocerlo a Nieves, sobre todo, porque nosotras ya nos conocemos, venimos trabajando hace un tiempo juntas, y que él pueda entender, digamos, qué es lo que se busca con este proyecto. Que no es más ni menos que la posibilidad de acceso a un derecho tan básico como el trabajo. Es simplemente eso. Entiendo que en este programa se habló muchísimo sobre el tema, así que no voy a ahondar más que eso. Por ahí yo pienso que por ahí la gente debe pensar que pesades que son con este tema, pero nos parece que estaría bueno por ahí que vos cuentes un poco, Lore, por qué es importante mantenerlo en agenda y generar las condiciones para que esto se trate y se lleve adelante, ¿no? No, nada de pesado. Eso es lo que hay que hacer, digamos. Hablar sobre el tema para justamente que esto pueda salir. Nosotros con las chicas siempre conversamos y por ahí yo hago una analogía con la lucha feminista, ¿no? Más allá de que todas estamos en la misma lucha, se entiende que por ahí las demandas son distintas desde el colectivo feminista y desde el colectivo LGTB.
Y nosotros creo que tenemos un ejemplo claro, y digo nosotras, ¿por qué? Porque soy una militante feminista, tenemos un ejemplo claro de lo que pudimos hacer desde el feminismo, poniendo en agenda una cuestión que no se venía tratando hace años. Bien, y todo sí, lo que conseguimos en este último tiempo. Entonces, con todo el apoyo del feminismo, quiero igual explicar que no hago una diferenciación porque sean dos cosas distintas, sino que por ahí los colectivos y las luchas implican situaciones distintas, digamos. Yo me pongo a pensar y digo, estamos hablando de cupo, de cupo, ¿no? Esa palabra retrotrae a miles de años atrás y te hace pensar qué difícil, ¿no?, que sigamos hablando de cupo en el 2021, cuando nosotras acá, principalmente en la provincia de Corrientes, venimos también con una lucha, sobre todo las mujeres que estamos en política, con una lucha por la paridad, para dejar de tener el cupo, no porque no nos guste, sino porque creemos que tenemos que ir un paso más adelante y estar a la altura de las circunstancias y de lo que nos exige en este momento el momento político y el feminismo. Totalmente, y en eso, digamos, yo creo que hoy en día, más allá de que el feminismo es un movimiento obviamente súper heterogéneo, la diversidad está dentro, digamos, el feminismo ha sabido abrazar y la diversidad ha sabido abrazar al feminismo también. Totalmente, nosotros cuando hicimos el primer encuentro acá en Corrientes, incluso una de las discusiones que se tuvo, digo discusiones en buen sentido, un debate, uno de los primeros debates que tuvimos fue que el encuentro sea el primer encuentro transfeminista de Corrientes. Exactamente. Porque entendemos que las luchas no pueden estar por separado. Sabemos que hay discusiones y muchas que se pueden dar, pero que la lucha es la misma, digamos, y es por el reconocimiento de los derechos de las mujeres e identidades disidentes que tal vez no somos tomadas en cuenta a lo largo de muchos años. También entendemos nosotras que las compañeras trans están en una situación la verdad, de vulnerabilidad extrema. 35 años. Claro. Sí. Yo eso quería decir, Lorena, porque es como que sentís la necesidad de aclarar y demás, y yo creo que no está mal y que de hecho es muy bueno que la comunidad feminista, a pesar de que falta tanto por lograr, apoye de alguna manera, acompañe a las chicas trans en esta circunstancia, porque son las que están más vulnerables en este contexto, ¿no? Totalmente, y tampoco en estos debates que damos también hago una diferenciación porque nosotras no queremos ser las voces de ellas, entendemos que ellas son las que tienen que estar al frente de la lucha y nosotras acompañar, porque la situación es diferente, más allá de que la lucha nos hermana, la situación es diferente, están en una situación de vulnerabilidad enorme, nosotras pudimos conseguir otros derechos, pero creo que todo el trasfondo que hay acá es un cambio cultural que necesitamos darlo, un cambio de nuestras construcciones sociales y nuestras miradas de la vida, que creo que se está dando muy de a poco, y que lamentablemente en Corrientes a veces no se nota. Sí, si vamos a mirar a nivel nacional, en Corrientes a veces no se nota que hubieron cambios, que hubo cambios y que hay mucho por hacer todavía. En ese punto me parece que la política tradicional en algún punto tiene que comenzar a ser un poco más permeable, escuchar, más flexible a la agenda justamente del feminismo, justamente de la diversidad sexual, que para mí son agendas en común. Porque la verdad que Corrientes tiene un retraso legislativo, inclusive en materia de diversidad sexual. Por ejemplo, todavía no logramos la adhesión a la ley de identidad de género. En relación a lo que es el cupo laboral, ya se han presentado varios proyectos anteriormente, años anteriores. Me acuerdo que uno fue de la senadora Falletti, que después pierde estado parlamentario. Hay un retraso y hay una urgencia de la situación porque justamente las pibas siguen muriendo, siguen estando fuera del sistema, siguen estando excluidas, ¿no? Totalmente, para comparar lo difícil que es, nosotras seguimos luchando por la paridad. Exactamente. Si todavía no entendimos la necesidad de la paridad y estamos hablando de listas, es tan difícil entender otras cosas, otras cuestiones que están por ahí más arraigadas en nuestra sociedad tan conservadora. Pero bueno, también no puedo dejar de decir que hay una falta enorme de voluntad política. De que lamentablemente el discurso termina en una radio y en una tele, pero a la hora de mover los números y levantar manos no están. Esa es otra realidad que lamentablemente no puedo dejar de decirla. Nosotras hoy tendríamos paridad, tendríamos cupo laboral trans y tendríamos más derechos, tendríamos aplicación real de la ESI, tendríamos un montón de cosas que hoy en día no tenemos en la provincia si hubiese voluntad política. Te pregunto una cosa, Lore, en relación a esa situación, vos decís que es falta de voluntad y le podemos sumar el conservadurismo propio de la idiosincrasia correntina, o es también, porque yo venía pensando bastante también en eso, o es porque el proyecto lo presenta otro espacio político, entonces no votamos el que presenta el otro espacio político porque es la contra, porque digo también es una lógica de hacer política que muchas veces termina perjudicando a los que tiene que amparar la ley, digamos.
Mira, puede ser un poco y un poco seguro, porque eso pasa, es así, lamentablemente. Es algo muy feo decirlo, digamos, pero es así. Hay proyectos que si son presentados por la oposición, el oficialismo decide no tratarlos. De igual modo, si vuelvo a hago una comparación todo el tiempo porque hablo de ganar derechos de alguna manera. Entonces, si hablamos de cupo trans, veamos cuáles son los otros derechos conquistados. Bien. En Corrientes, en la legislatura hay un montón de proyectos presentados, por ejemplo, de paridad. Entonces, si hubiese voluntad política, los proyectos del oficialismo igual saldrían y no salen. Entonces hay una situación de idiosincrasia fuerte que abraza la voluntad. Y ahí no sé, sí, es idiosincrasia, es falta de voluntad política y sí es conservadurismo, sin lugar a dudas. Es algo que nos cuesta todavía romper, que hablábamos antes de la tanda con Chango, ¿no? Hay mucho de nuestro acervo correntino, de una provincia añeja, de una provincia conservadora, que se mezcla con todo lo partidario y hace que en el trasfondo se desnude ese conservadurismo más allá de los partidos políticos. Contábamos también la otra vez que hay dentro de un mismo partido político escenarios distintos con respecto a este tema, opiniones distintas con respecto a este tema, y ahí creo que hay mucho del conservadurismo, de la religión y muchas de esas cuestiones metidas, ¿no? Sí, el punto... Exactamente, todo lo que decís es lo que pasa. Y después, con respecto a aprobar, lo que se podría hacer es intentar que alguien del oficialismo presente un proyecto y ver si lo tratan o no. Y ahí se dejan claro a ver si es una cuestión política o es una cuestión... Vos ya querés hacer querés comprobar la hipótesis o no. Yo creo que... Claro, pero se podría hacer, digo. Pero lo importante... Yo creo que lo importante es, primero es tener como cierta honestidad intelectual y política, y si un espacio político presenta un proyecto que no digamos, no es más que una adhesión a una ley nacional, que es un montón, pero digo, no es que tiene un... O sea, el fundamento es el mismo que va a presentar el otro espacio político, ¿no? En este caso, o sea, si ya hay presentado un proyecto, hay que ir con ese, me parece, pero por una situación no de los partidos políticos, sino de la propia diversidad, digamos, de las propias chicas trans que están necesitando ser incluidas no solamente en el ámbito del trabajo, sino de la educación, de la salud, digo, hacer un abordaje integral de lo que implica la inclusión. Ahora, lo que te quería preguntar, Lore, con una cosita antes de cerrar. En caso de que se apruebe, porque vi que en Buenos Aires se estaba también por tratar un proyecto de ley para generar una mesa de trabajo para poder, digamos, fiscalizar de alguna forma el seguimiento y la aplicación del cupo laboral. Acá en Corrientes se tiene pensado también hacer una mesa con todas las organizaciones de la diversidad, más allá de los colores políticos, para poder, digamos, hacer de que ese camino de inclusión, de inserción laboral sea lo más limpio posible. Mira, el día que nos reunimos, justamente le propusimos al concejal Nieves eso, que el ejecutivo, que va a ser el que va a tener que aplicar, digamos, y va a tener que reglamentar y ver cómo se lleva adelante eso, que el ejecutivo se encargue de convocar, a los colectivos, a todos los espacios que quiera, que sea lo más amplio posible, para poder trabajar y que esto realmente salga. Te pregunto esto, Lore, porque la verdad que ahí es donde, perdón por la expresión, pero muchas veces la política tradicional, digo, la caga, porque, y digo, yo he tenido la experiencia en Buenos Aires y en otros lados, en donde cuando quieren aplicar la ley, se encanutan, digamos, la ley y comienzan a dedo a decir, bueno, vos entrás, vos sí, vos no, y a partir de ahí se genera toda una situación de violencia que digamos, pierde el objetivo que tenía la ley, digamos. Por eso que me parece interesante, por ahí seguir quizás el ejemplo de las organizaciones, porque son proyectos de las organizaciones, no del Ejecutivo Nacional. El Ejecutivo Nacional abraza eso, obviamente, pero son propuestas de las organizaciones de decir, bueno, ok, ¿cómo vamos a hacer para que esto se aplique y construyamos los caminos para que sea realmente algo armónico y lindo, ¿no? A mí me parece que la ley integral, de igual modo, hace un detalle bastante específico de cómo aplicarla. Nos deja muchos vacíos. No, pero ahí me estás hablando de la ley, ahí me estás hablando de la ley integral trans o metal. Claro, de la que salió. De la ley de cupo. De la promoción al acceso. Sí. Bueno, me parece que está bastante completa, digamos, me parece que es una ley que no deja tantos vacíos. Sí, la verdad que necesito ser honesta en este punto, y sí creo que hubo algunos problemas cuando se firmó el decreto. No sé si te acordás del decreto del año pasado, sí, hubo algunos problemas después en la aplicación que habría que rever. La verdad,
estuvo bien la voluntad, pero sí habría que rever, porque ahí las provincias tal vez no salimos muy beneficiadas, en este caso sobre todo las compañeras trans, claro, que hoy en día siguen sin trabajo. Yo estoy hablando, igual Lore, estoy hablando en relación a lo que es el empleo municipal, y si llega a salir, porque también acá me manda Patricia, que Patricia Rindel, diputada, creo que es, también senadora provincial, perdón, presentó también la adhesión en lo que es el empleo provincial acá. Sí. ¿Sí? Sí, lo presentaron también. Y en diputados también. Ok. O sea, están todos los proyectos sobre la mesa. Están todos los proyectos sobre la mesa. Después de la aplicación, siempre, para mí por lo menos, porque yo soy una convencida de eso, de que siempre hay que trabajar con todas las organizaciones. No, yo también. Digamos, es de donde vengo. No pensaría de otra manera. Siempre el Ejecutivo debería convocar a las organizaciones y buscar la mejor manera de que eso salte a la práctica, digamos, porque puede ser muy linda la ley y después en la práctica no sirve. Por eso digo, tenemos dos ejemplos. Tenemos esta ley que me parece que, y hablo de la ley nacional porque nosotros nos estamos adhiriendo a esta, eso es lo que pedimos, o sea que podemos trabajar sobre esa base, digamos, sobre un par de puntos que tienen que me parece que están muy completas. Y también tenemos el ejemplo de un decreto que hubo el año pasado, que fue muy bueno, pero que en algún punto en la práctica nos perjudica a las compañeras de las provincias. Entonces, teniendo en cuenta toda esta base, que ya conocemos de cómo se dio, sí, el Ejecutivo Municipal tiene que convocar a las compañeras, tiene que convocarlas a trabajar en conjunto y ver cómo va a ser el ingreso específico al municipio. Pero yo te lo digo así como muy sin pelo en la lengua, porque si no lo que sucede es que digamos, una sola organización tiene el poder sobre el camino de inserción y otras organizaciones quedan por fuera de la situación. Ese es el miedo que uno por ahí tiene cuando se llevan adelante estas cosas sin una participación más colectiva, ¿no? En el caso de que se apruebe, falta un montón igual, o sea, digo, ojalá que no tanto, pero acá me están diciendo que tenemos que cerrar, Lore. Yo estaba sentado súper cómodo hablando con vos, pero no, estaría buenísimo que salga cuanto antes. Esto amerita a que si, bueno, ok, ahora no están pudiendo porque están las elecciones y todo, siempre, y fíjense como siempre, la diversidad está bien por debajo en la jerarquía y en la agenda, porque tranquilamente lo podían tratar antes, pero bueno, ok, que se trate después, pero que se trate cuanto antes, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, eso es lo que queremos que se trate antes de fin de año, por lo menos. No, antes de fin de año es un montón, en septiembre se tiene que tratar. A lo que voy es que esto no tengamos el año que viene que presentar otro proyecto. Exactamente. Ya presentamos uno el año pasado, presentamos otro ahora, bueno, creo que también hay ejemplos de lo que pasó en la provincia, digamos, hay proyectos que perdieron estado parlamentario, que no pase eso. Bien. En 2021 se puede aprobar. Eso es lo que queremos y vamos a seguir trabajando sobre eso. Y entender esto último que siempre también lo decimos acá, la agenda de la diversidad es, más allá que cada persona de la diversidad puede tener su corazoncito político con los partidos, pero la agenda es de la comunidad y no de los partidos, ¿no? Pero atraviesa todos los partidos, atraviesa todas las realidades. La perspectiva de género y la lucha del colectivo es transversal. No puede ser apropiada por un espacio político. No tiene bandera, no tiene. Exactamente. Y todos deberíamos comprenderla. Eso me parece que es lo que está faltando un poco para pensar y discutir la política. Bueno, vamos fuerte por la aplicación de la ESI en todas las escuelas sin tergiversar la misma. Vamos fuerte por la capacitación de Ley Micaela, que no se cumple muy bien. Tenemos que también apuntar a eso. Y te va a venir también el proyecto de inclusión de lenguaje inclusivo, seguramente. Viste que se presentó un proyecto. Y vamos a estar apoyando seguramente. Bien. Bueno, muchas gracias, Lore. Gracias, Lorena. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Dale.